Volvemos a retomar. Tenemos preguntas teóricas y problemas. La primera pregunta dice, en el movimiento circular, ¿cuándo ocurre la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta? Para responder a esa pregunta, usted debe recurrir a información de clases ya dadas, cuando se pasaron diapositivas, o recurrir al libro. Si tiene en orden sus apuntes, también puede recurrir a su cuaderno, al portafolio. Veamos dónde se pasó esa información. Ahí tengo una diapositiva que la debe tener en una de las clases. Se refiere a la aceleración tangencial y aceleración normal en una curva. Esa información le va a permitir contestar a la primera pregunta. ¿Cuándo ocurre la una y cuándo ocurre la otra? Está la información allí. Volvemos al cuestionario. Segunda, ¿cómo se define la aceleración angular en el movimiento circular? Igual cosa. Usted puede ir a la información que tiene en las clases. Tenemos aquí la aceleración angular. Ya está la definición. Usted puede leer fácilmente y ir contestando el cuestionario en la sección de actividades en casa, ¿no? O aprendizaje en casa. La segunda sección de su portafolio. Allí tiene la respuesta a la segunda pregunta. Volvemos al cuestionario. Tercera, para determinar la aceleración tangencial en forma vectorial, ¿qué magnitudes físicas intervienen en el producto vectorial? Es una pregunta fácil. ¿Cuál es la respuesta? Son dos magnitudes. La primera es la aceleración angular y la segunda se llama radio vector. Entonces, aceleración angular y radio vector es la respuesta a la pregunta 3. 4. ¿Qué magnitudes físicas se mantienen constantes en el movimiento circular uniforme? Puede ir a revisar diapositivas a sí mismo. Entonces usted va a encontrar a ver, ¿dónde encontramos eso? En otra clase, veamos, por aquí no está. Entonces vamos a la siguiente. Ahí está, movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las magnitudes que permanecen constantes? Ahí está, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Hasta ahí la respuesta, son 3. Velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Usted puede ver en esa diapositiva. Vamos otra vez al cuestionario. Pregunta 5. ¿Qué magnitud física se mantiene constante en el movimiento circular uniformemente variada? Allí usted tiene una sola respuesta. Aceleración angular. Solo eso. Pregunta 6. Enlistar 5 ejemplos que se relacionan con movimiento circular. Ya eso es muy propio de su iniciativa. ¿Cuáles son ejemplos que usted, por su experiencia, ha visto que se mueve en forma circular? La rueda de un vehículo, la rueda de un volante, el ventilador en sus aspas, ¿qué más? Las manecillas de un reloj, El mundo. la Tierra, cada punto de la Tierra describe un círculo, o sea, el movimiento circular. Bueno, movimiento de la rueda moscovita. Son ejemplos que usted va a escribir 5 en su experiencia, cuáles son aquellos movimientos circulares. 7. ¿De qué estudio se ocupa la dinámica traslacional? Bueno, esto básicamente tiene que ver con las causas que provocan el movimiento. Y lo puede ver
en una diapositiva. Creo que lo encuentra en esta por aquí. Ahí está. Dinámica traslacional es la parte de la mecánica clásica que se ocupa de estudiar las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. Hasta ahí ya está la respuesta. Lo demás es complemento, pero le está pidiendo las causas. Entonces, son las fuerzas, básicamente, las que provocan, en este caso, la dinámica traslacional. Bueno, vamos a la pregunta que corresponde al cuestionario siguiente. A ver, dice, pregunta 8, respecto a las ideas del reposo y del movimiento de cuerpos, ¿qué pensadores o científicos son nombrados por la física? Son tres, ¿no?, que nosotros mencionamos. Aristóteles, Galileo y Newton. Aristóteles, Galileo y Newton. Y se respondió a la pregunta 8. De manera general, ¿cómo se define y se representa una fuerza? También hay una definición en una diapositiva, pero fuerza es toda acción que pueda modificar las dimensiones de un cuerpo, deformarlo, quebrarlo, destruirlo, o pueda empujarlo. También fuerza es aquella acción que modifica la velocidad de un cuerpo y siempre se lo representa como un vector, ¿no?, o como una flecha. Eso también lo encuentra en diapositiva. Veamos dónde está eso. Fuerza. Veamos dónde está fuerza. Ahí está. La definición de fuerza. Es toda acción representada como un vector que puede deformar, empujar, fracturar a un cuerpo y asimismo es capaz de modificar la velocidad durante su movimiento. Está clarísimo lo que es una fuerza. Contestada esa pregunta, ustedes pueden ver que tiene todos los recursos. Lo que hay que es emplear un poco de tiempo en revisión, en repasar lo más importante. Vamos a la pregunta que sigue. La pregunta 10. ¿Cuáles son los nombres de las tres leyes dinámicas de Newton? Pregunta fácil. Primera ley, ley de la inercia. Segunda ley, ley de la fuerza en movimiento acelerado. Y tercera ley, ley de la acción y reacción. Es todo. En resumen, ¿qué sostienen cada una de las leyes dinámicas de Newton? Ahí sí le está pidiendo una explicación de cada una de las leyes. Puede ir a buscar la diapositiva que menciona esas leyes. Veamos. Ahí están las tres leyes de Newton. La primera ley, ley de la inercia. Está la explicación de la ley de la inercia. Puede resumir. Ley de la fuerza. La segunda ley, ahí está en la parte que menciona que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Es una fórmula, ¿no?, que ya la hemos empleado en desarrollo de ejercicio. Y la tercera ley, ley de la acción y reacción, está la explicación ahí. Casi en toda actividad humana, pues, hay la acción y reacción. Si usted golpea a alguien, espere la respuesta. Es la reacción. Muy bien. Trate de comportarse bien nomás. Vamos a seguir con el cuestionario. Enlistar los nombres de 5 fuerzas cotidianas. También está en una diapositiva, pero ¿cuáles podrían ser? El peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, fuerza de tensión, fuerza centrípeta. Ahí están, 5 ya. La pregunta 13. ¿Para qué se utilizan los diagramas de cuerpos libres? Para identificar las fuerzas que intervienen en un sistema, en una estructura. Es empleado por físicos y por ingenieros, ¿eh? Ya hicimos, creo, diagramas de una escalera que estaba apoyada en la pared y en el piso y se graficaron los vectores o fuerzas que intervienen. Eso es un diagrama de cuerpo libre.
Y se utilizan justamente para eso, para entender cuántas fuerzas y dónde y en qué forma se aplican. ¿Cómo se define la fuerza de rozamiento en el deslizamiento? La fuerza de rozamiento también se llama fuerza de fricción y aparece contraria al movimiento del cuerpo. Es la que detiene o intenta detener el deslizamiento. Con el rozamiento usted puede caminar porque la suela de sus zapatos con el pavimento o el piso hay un rozamiento de esa superficie y le permiten estar de pie y caminar, correr. Las ruedas de un vehículo pueden fácilmente desplazarse cuando hay rozamiento. Si no hay rozamiento, pues no puede desplazarse, puede provocar accidente. Conceptualmente, ¿en qué se diferencia el peso de un cuerpo de la fuerza normal? El peso es una fuerza, ¿no?, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Por eso es que un cuerpo cae debido a su peso. En cambio, la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie que le permite apoyar a un cuerpo. Por ejemplo, un libro está sobre un escritorio. No cae porque la superficie del escritorio ejerce una fuerza que le sirve de apoyo al cuerpo, ¿no? Eso es la fuerza normal. Siempre esta fuerza es perpendicular a la superficie. Bueno, hasta ahí usted puede valerse también de diapositivas. Cuando habla de peso y de fuerza normal, tiene esas diapositivas. Para el día lunes, pues vamos a resolver estos problemas, pero tiene cada problema una respuesta. Usted puede adelantarse resolviendo y más bien, si tiene preguntas adicionales, lo podemos contestar. Hasta ahí la clase de hoy. Les voy a pasar todo esto en la plataforma.